Hello para todos, ¿cómo están? Buenas noches. Para nadie es un secreto que últimamente estas noticias acerca de las guerras, ahora últimamente entre Palestina e Israel, pues nos han traído muchas emociones a bordo, al mundo en general. Creo que esto, sin embargo, trae algo bueno entre comillas porque ha permitido que la gente se quiera informar, que quiera despertar un poco más de no creer lo que siempre las redes, los medios de comunicación y las redes sociales en algunas oportunidades pues nos venden como la verdad absoluta. En una historia siempre hay dos caras de la moneda y hay que de verdad tener la intención de intentar conocer de raíz cuál es la problemática. Yo me la he pasado tratando de buscar un montón de información. Esta semana me la he pasado mucho escuchando muchas cosas para siquiera poder tener una idea básica de qué es lo que está sucediendo y de cómo esta guerra, pues claro, podemos hablar desde siglos, pero últimamente estamos hablando de alrededor de 70 años desde la creación del Estado de Israel como pueblo, por así decirlo, como el establecimiento de un país dentro de esta área que inicialmente era Palestina. Y de cómo los israelíes, pues que es lo que traducimos dentro de todo como judíos y la religión que ellos practican, pues se han ido adueñando de su territorio, han estado desplazando a los palestinos y es así por ello que los palestinos, dentro de tanta presión por tantos años, al verse en cada día más desplazados, pues deciden finalmente dar este ataque como expresión de decir, bueno, aquí estamos y vamos a utilizar hasta los últimos recursos. Es por eso que Hamas, que es uno de los grupos terroristas de los palestinos, pues hace este ataque hacia Israel y es por eso que pues vemos todo lo que ha pasado últimamente. Sin embargo, esto es una historia demasiado compleja, hay muchos factores y entre ellos está también cuál es la posición política, social, económica que toman ciertos países en apoyo a cualquiera de los dos lados. El punto aquí, y ahí sí me tengo que ir y remitir a las palabras del presidente Petro, presidente de Colombia, en donde sencillamente decía, para que los niños de Israel duerman tranquilos, los niños de Palestina tienen que dormir tranquilos. Y para que los niños de Palestina duerman tranquilos, los niños de Israel tienen que dormir tranquilos. Aquí el punto no se trata de decir quién tiene más excusas para decir que debemos apoyar a los unos o a los otros. Aquí el punto es realmente qué se tiene que hacer para lograr la paz. O sea, puede sonar muy a discurso trillado, pero la realidad es que mucha gente está sufriendo y esa gente son seres humanos, sin importar si son de descendencia israelí o palestina, sin importar si son judíos, musulmanes o cristianos. La gente sufre, la gente de verdad la está pasando mal y creo que es por eso que tenemos que pronunciarnos, tenemos que de verdad hacer algo como humanidad y ya dejar de que nos manipulen desde arriba a las masas y permitamos que todas estas cosas sucedan solo por los intereses políticos y económicos de los que están arriba y que lastimosamente pues han controlado todo a su antojo. Así que bueno, estuve encontrando por aquí unos videitos que quiero compartir con ustedes. Hay demasiados videos, pero traté de guardar los que realmente como que muestran algo, ¿no? Nos comunican algo desde todo, desde el ver, tratar de ver las dos caras de la moneda, insisto. Así que bueno, acompáñenme a hacer este pequeño recorrido. Hay demasiado material, hay demasiados temas. Me he encontrado con conversaciones de economistas y geopolíticos brillantes. Hay mucha información allá afuera. Así que les hago la invitación para que también sigan conociendo de este tema y no nos quedemos con un pedacito porque nos ayuda a ampliar un panorama bien importante. Así que sin más nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden darse like, suscríbanse al canal, activen la campanita y bueno, ahí iremos hablando poco a poco de todas las cosas que vamos a ir viendo. Así que bueno, empecemos con este video. Dice, así es la vida con el muro de Israel que se construyó en Palestina. Recordemos que cuando se generó el Estado Israel como tal,
inicialmente la ONU que decide hacer estos dos estados. Obviamente los palestinos no están muy de acuerdo al tener que ceder su territorio para los israelíes. Bueno, finalmente los israelíes siguen expandiéndose y finalmente como tal queda la zona de la Franja de Gaza y de Cisjordania, ¿no? Y hoy día, sin embargo, la Franja de Gaza se conoce como uno de los campos de concentración más grandes y en donde viven alrededor de 2 millones de personas, pero pues viven en condiciones muy complejas. Y ustedes dirán, bueno, pero el planeta Tierra es muy grande y ¿cuál es la razón por la cual se pelean por territorio ni que no hubiera en dónde más vivir? Recordemos que allí está Jerusalén, que es esta tierra santa que es muy importante porque tiene tanto mezquitas como el Muro de las Lamentaciones, que es fundamental para la religión judía, como las mezquitas también, que son muy importantes para los musulmanes, al igual que otros templos donde, por ejemplo, pues vivió Jesús y todo este tema también indispensables para la religión cristiana. Entonces, realmente el punto de discordia, entre comillas, está relacionado con la religión, ¿no? Con cómo es para ellos indispensable este punto en común que es Jerusalén. Claro, detrás de todo este tema obviamente hay movidas económicas, políticas, de territorio, de poder y de dinero, porque recordemos también que Medio Oriente es una zona muy rica en petróleo y en otros recursos. Así que hay muchas cosas detrás del tema, pero sin más, vayamos a escuchar este video. Lo que vimos es en una cárcel grande. Él es Ghassan Moaddi, periodista palestino-colombiano. Nos encontramos en Ramallah. La primera vez que escuché que iban a hacer un muro en todo el país me pareció una locura. Nunca me imaginé que puede haber una pared que atraviese todo un país. Cambió el paisaje del país, ya no solamente el paisaje visual, sino social. Nosotros tenemos que detenernos en los controles militares, nosotros tenemos que aguantarnos al ejército israelí que entra en nuestras casas después de medianoche, tenemos que pedir permiso al ejército para poder ir a Jerusalén. Aquí no hay un Estado palestino, no hay un ejército palestino, hay un pueblo palestino y hay un poder colonial israelí, que hay un solo Estado israelí en toda la Palestina histórica con diferentes sistemas discriminatorios. Lo que vimos... La realidad Y de esta muchas no es la gentes. Bueno, escuchemos este otro. El primero era como para tener una introducción de lo que les estoy contando, de la Franja de Gaza, de cómo pues, se hacen todas estas delimitaciones justamente físicas con muros para que pues también inclusive los mismos palestinos no puedan tener la posibilidad de surgir en ninguno de los aspectos, ¿no? Porque si estás en esas condiciones, te tienen suprimido en todas las áreas, pues cómo surgir. Vean porque este video de esta chica nos va a hablar de la parte económica. ¿Quién se beneficia de la guerra actual entre Israel y Hamas? ¿Qué papel juega Estados Unidos? Y cómo a través de la historia se ha mostrado que se benefician con la guerra, con las armas y con las drogas. Es una realidad muy triste. Así que escuchemos. ¿Quién se beneficia más con la actual guerra entre Israel y Hamas? Como es bien sabido, el país que más ha beneficiado a lo largo del tiempo con guerras ha sido Estados Unidos, y esta no es la excepción. Hace unas semanas nadie quería comprar bonos de deuda estadounidense, y convenientemente alguien anónimamente compró miles de millones de dólares. Pocas horas después se dispara la noticia de que hay una guerra en la Franja de Gaza. Y adivinen, los inversores empiezan a invertir en el dólar como refugio tras esta guerra, lo que provocó que el dólar subiera, evitando la devaluación de la moneda, y los bonos se estabilizan nuevamente. Y es que Ustedes se preguntarán qué son de estos bonos. Hagan de cuenta como si fueran acciones. Acciones de la bolsa que se compran en el gobierno. Entonces, normalmente uno en la bolsa puede comprar acciones de diferentes empresas, de diferentes compañías, pero cuando uno compra bonos de deuda es básicamente como decir, oigan, voy a invertir en el Estado o en el gobierno como tal, que si bien es cierto, uno podría tener ciertas dudas con una compañía normal, común y corriente, pues en un estado se tiene más estabilidad porque sí o sí va a seguir cobrando impuestos de las personas que viven en este estado. Entonces, comprar esos bonos de deuda estadounidenses en este caso, pues varía, depende de muchas cosas. Si hay mayor inflación, si el valor del dólar baja, pues la gente va a tener menos intereses. Pero después
de que estas personas, de que se dan cuenta de que no había mucho interés en estos bonos de deuda, porque claro, hay muchas cuestiones también que desestabilizan el dólar y la moneda estadounidense, llegan las guerras, ¿no? Y adivinen quiénes son ustedes los que manejan el negocio de las armas. Sin duda alguna, pues Estados Unidos es pionero en este aspecto y al generar estas guerras, pues hace que nuevamente vuelvan a subir sus acciones, ¿no? O sus bonos de deuda y ahí podemos entender un poco mejor del por qué. Recordemos también que muchos de las armas utilizadas en esta guerra, han sido obtenidas en Israel por medio del apoyo de Estados Unidos, principalmente de Gran Bretaña e inclusive de Francia. Eso ya viene por cuestiones históricas. Y por otro lado, nos preguntamos cómo es posible que los del grupo terrorista de origen palestino, que son los Hamas, obtuvieron acceso a armamento que se utilizó en la guerra en Ucrania. ¿Quién estaba financiando y apoyando esta guerra en Ucrania? Estados Unidos, ¿no? Entonces empieza uno a conectar y a darse cuenta de cómo es que se obtienen y el para qué y por quién. La guerra entre Ucrania y Rusia ya es una causa perdida, por lo que necesitaban otro escenario. Estados Unidos ya anunció que le financiará más de $8,000 millones a Israel, que esto también le sirve de excusa para seguir imprimiendo dólares. Lamentablemente, a costa de miles de personas inocentes. ¿Quién se beneficia? No solamente por el tema de la inflación, sino por el tema de la corrupción y del lavar dinero. Lavar dinero por medio de la guerra, que ya habíamos visto también otro video con respecto a ese tema. Veamos este otro. La estrategia de israelizar a Palestina. Lo que es ilegal acá es la ocupación israelí en la ciudad oriental. Él es el doctor Meir Margalit, exconcejal del Ayuntamiento de Jerusalén, nacido en Argentina. En los 70 cofundó el Comité Israelí contra la demolición de casas palestinas. ¿Cuál es el objetivo de Israel con su política de asentamientos en Jerusalén Este? Si quieres que te lo responda en una sola palabra, israelizar, o tal vez judaizar, pero en el caso es lo mismo. La idea es israelizar la parte árabe de la ciudad de Jerusalén a través de una política doble, crear asentamientos hebreos en la parte oriental y haciéndole la vida imposible a los palestinos para que dejen la ciudad voluntariamente. Al menos 20.000 casas en Jerusalén Este, o sea, un tercio, tienen orden de demolición. Recordemos también que esta cuestión no viene de la mayoría de lo que las personas israelíes piensan o quisieran hacer. Recordemos que este origen de querer israelizar, entre comillas, pues viene de la organización sionista, ¿no? Que podríamos llamarla como esta organización un poco extremista de querer exterminar a los palestinos para poder ocupar la tierra sagrada, en este caso en pro del judaísmo, ¿no? Que lo hace más como querer establecer a Israel como un estado único en toda esta área, repito una vez más, por sus intereses religiosos, pero por supuesto también por sus intereses económicos. Entonces, es una realidad, sí, que tiene como origen este movimiento de sionismo que les estoy comentando, que básicamente pues está basado en erradicar a los palestinos. Pero repito, no significa que la mayoría de los israelíes o de los judíos pues tengan esta visión. Viene de ese movimiento pues un poco más como radical, por así decirlo, pero eso es lo que profesa y es lo que han hecho también y lo que se ha estado haciendo, porque les compartía yo a ustedes el mapa, déjenme ver por acá en otra ocasión, de cómo se había empezado espérenme por acá, Israel y Palestina, cómo se ha empezado a través del tiempo a adueñarse de esta área. Sí, por aquí está justamente el mapa que yo les había traído la otra vez. Bueno, aquí.
Y este mapa pues literalmente muestra el estado palestino en verde, de cómo se dio, que se establecieron estos dos estados en 1947 por la intervención de la ONU de decir, ok, vamos a generar un estado palestino y un estado israelí, con lo cual, por supuesto, los palestinos nunca estuvieron de acuerdo en tener que ceder su territorio para generar este estado israelí. Sin embargo, se realizó y por eso es que se dio esta división. Sin embargo, con el tiempo se ha visto cómo los israelíes han avanzado en territorio y han tomado el área de los palestinos, donde básicamente se reduce aquí en 1967 a tener como tal a la Franja de Gaza y a Cisjordania por acá en esta área. Y como hoy finalmente, pues inclusive todavía más, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esto nos permite poder entender visualmente con un mapa y con números cuál es el punto y realmente la discordia de este tema, ¿no? Entonces, Día de los Judíos del mundo. Justamente para apoyar esta idea que les estoy diciendo de que este movimiento que tiene origen del sionismo, de justamente querer invadir Palestina, no viene literalmente como la naturaleza de la mayoría de los israelíes, sino de este movimiento que quiere exterminar con los palestinos, por así decirlo. Entonces, veamos este siguiente TikTok que me gusta esta parte en la que él justamente menciona y dice, hey, miren, los israelíes somos más que esto también, ¿no? Que también es importante ver el lado humano de los dos lados. Oiga, miren, no. El Estado de Israel no es el pueblo judío. El Estado de Israel es eso, es un Estado. Y la mayoría de los judíos del mundo ni vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni el gobierno ultraderechista de Israel habla en nuestro nombre, ni actúa en nuestro nombre, y tenemos el deber de decirlo, ni tampoco somos partidarios ni siquiera de un Estado judío, ni tampoco de un Estado islámico, ni de un Estado católico, ni hinduista, ni ortodoxo, sino de Estados laicos y democráticos donde nadie tenga más derechos que otros por pertenecer a una determinada etnia o por profesar una religión. Identificar Israel con el pueblo judío es un grave error. En el fondo, supone alinearse precisamente con las posiciones de la derecha sionista israelí que gobierna y que domina el país. Eso es lo que ellos quieren. Si me preguntan a mí, ni Estado judío ni República Islámica fortificados y en una eterna guerra. Una sola Palestina, laica, democrática y en paz y con libertad religiosa para todos sus habitantes, desde el río hasta el mar. Oiga, miren, no. El Estado... Me encanta, porque eso resume lo que debería ser. Que tiene... Pero bueno, hemos siempre hablado de este tema de qué tan justa es esta guerra, ¿no? De que siempre vemos, o los medios de comunicación se han encargado de mostrar a los palestinos como los malos del paseo, ¿no? Pero veamos un poquito realmente de qué tan equilibrada está esa balanza para la guerra entre David y Goliat, como dirían por ahí. Repito, yo no estoy tratando de poner quién es el que debería exterminar a quién o quién es el culpable. Aquí el punto es que son los seres humanos, las mujeres, niños, hombres, que mueren y sufren a raíz de este problema. Pero si no conocemos el problema, si no realmente nos movilizamos para que los que están arriba dejen de gobernar de la manera que lo hacen, entonces, ¿en dónde estamos como humanidad? Pero para poder tener un punto de vista, tenemos que conocer cuáles son las circunstancias. Escuchemos este video. Terminemos con el cuento de que es una guerra entre dos estados. Hay un estado que tiene ejército, que tiene gobierno, que tiene un ejército muy, muy organizado, uno de los mejores ejércitos del mundo, y al otro lado hay un pueblo sin ejército. Es un pueblo que vive en un lugar que tiene una muralla enorme que lo tiene aislado y no tiene ejército. Ellos pelean contra Hamás, y Hamás es un grupo que no es representante de los palestinos, no es el ejército palestino, por lo tanto no es una guerra entre dos estados, es un estado contra un pueblo desarmado. Y son tan ineficientes los israelíes que no son capaces de vencer a este grupo Hamás. Entonces se ensañan con el pueblo palestino, que no tiene ejército. Es una cuestión que hay que dejar clarita para terminar con la tontera de que una guerra ya entre... No, el pueblo palestino no tiene ejército, no se puede defender y lo están masacrando. Claro, también hay que ser completamente realistas en este aspecto. Porque el Hamás, que sí, bien es cierto, es un grupo guerrillero de orígenes palestinos, es un grupo muy pequeño, alrededor de unos 10.000 hombres,
algunos dicen 100.000, pero no es verdad, no es así. Es un grupo relativamente pequeño en comparación a la cantidad de palestinos que tienen que sufrir las consecuencias de los ejércitos israelíes, que sí están apoyados por potencias como Estados Unidos y que sí cuentan con la economía y el armamento para lastimosamente afectar a las familias de palestinos que han sido simplemente un pueblo que está tratando de defenderse y de vivir donde pues es su territorio, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, eso también es muy importante. Criminal de guerra. Miremos este otro. El primer ministro Netanyahu, el criminal de guerra Netanyahu, que debería de ser juzgado por crímenes de guerra, en el colmo del cinismo, lo que dice a los ciudadanos de Gaza es que abandonen la ciudad, cuando él la tiene cercada por tierra, mar y aire. Y no pueden salir. Es el único lugar del mundo en el que ellos lo saben, que los bombardean, los matan y no pueden ni escapar. No pueden ni escapar. Los palestinos han intentado todo, pacíficamente, de todas las formas posibles, han intentado buscar una solución. Todos los días matan a palestinos en Cisjordania, todos los días matan a palestinos en Jerusalén, todos los días... Ay, me quedé congelada, volví. Los colonos en los asentamientos ilegales en Cisjordania practican la limpieza étnica, robando tierras a los palestinos. El primer ministro Netanyahu... Qué fuerte. Esto es algo que por un lado ellos les dicen, claro, Netanyahu, el primer ministro de Israel, les dice, ok, les vamos a dar como un preaviso, váyanse de la Franja de Gaza dentro de lo poco que queda todavía como Estado palestino, entre comillas, pero asimismo les dicen, váyanse, desalojen su propio territorio, pero no solo eso, sino que pues los tiene militarizados completamente en todos los bordes, tanto de agua como de tierra. Entonces uno dice, ¿a qué juegan? ¿A qué jugamos, no? Partamos de que ya existen un montón de palestinos refugiados en muchas partes del mundo y en otros países aledaños o que tienen frontera con estas tierras pues palestinas, ¿no? Yo creo que este puede ser el resultado de mucho rencor por parte de algunos judíos, no todos, pero este rencor que ha sido acumulado por todo este movimiento nazi que conocemos y el tema del Holocausto y de cómo Hitler trataba de exterminarlos como raza, y yo creo que eso también es la consecuencia de mucho de ese odio y de ese rencor que ha estado ahí por muchos años, ¿no? Entonces ahora pretenden hacer lo mismo, pero en este caso contra lo mismo que hicieron con los judíos, lo están haciendo ahora con los palestinos. Puede ser esa la explicación por la cual ellos tengan estos sentimientos todos reprimidos por ahí. La cuestión aquí es que son los niños y yo les tengo que confesar que mientras yo veía estos videos, de verdad me duele en el alma ver a los niños, a las mujeres, a los seres humanos. Yo lloraba literalmente porque duele ver en lo que hemos convertido este planeta Tierra, que nos brinda todo y que se supone que deberíamos vivir en paz. Y los que sufren son muchos niños y personas inocentes. Así que, qué fuerte. Imagínense ustedes que esta situación la tuviera que vivir su familia, sus niños, sus hijos, sus nietos. Durísimo. But we don't have... I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. La frustración que debe sentir ella, dice, yo soy solo una niña, tengo 10 años, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué pretenden que hagamos, no? Yo creo que es difícil levantarnos y afrontar la sociedad en la que vivimos, pero también creo que hay un poquito de esperanza. Hay gente que todavía es valiente y se atreve a hablar y se atreve a pronunciar con respecto a las injusticias. Todas y cada una de las... por acá este siguiente video. Dice, se realiza un minuto de silencio simbólico en la Asamblea por las víctimas de Hamas y del ejército israelí. Repetimos, o sea, víctimas de parte de los dos lados.
que algunos solo quieren esconder las reales razones y mostrar una sola parte de la historia. Quería también mandar nuestra más firme repulsa por todas y cada una de las víctimas civiles causadas por los terribles asesinatos de Hamás y del ejército israelí. Señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan hoy, aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes el derecho a la defensa de un país se basa en bombardear colegios y escuelas y hospitales. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes la ley internacional es la ley del ojo por ojo. Por eso nosotros hoy, aquí y ahora, a diferencia de ustedes, sí que vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas, así que les invito a esta Cámara a que se unan a nosotros. Señoría, los minutos de silencio se acuerdan por unanimidad de los portavoces y, por tanto, ahora, lamentándolo, no puede haber ningún minuto de silencio. Está corriendo su tiempo de la pregunta, señora García. Lo ignora y dice, decido mejor respetar. O sea, es verdad. Claro, muchos que tienen que guardar... Quería también mandar nuestra más firme repulsa por esta imagen de decir que están en apoyo únicamente de un lado de la moneda, como si la vida de los niños o de los inocentes de unos valiera más que el de las otros, ¿no? Entonces básicamente él se opone y dice, no, esto no se puede hacer, ¿no? Y ella decide simplemente usar su tiempo y quedarse callada. We're waiting for the senator. Repito, hay todavía un granito de esperanza en apoyo a los seres humanos. En este caso, sí, están queriendo mostrar algo que los medios de comunicación no muestran, pero repito, importan todos de la misma manera. I need to close the office. I'm sorry, I'm glad we're waiting for her. Here. We're waiting for the senator to condemn the genocide and to call it off and to do everything in our government's power to ensure that 1.1 million Gazans are not murdered in the next 12 hours. Are you listening to what have you been listening to what we're saying? Yes, and thank you. I appreciate you. And you understand what's going on in Gaza. You understand what those 1.1 million people have just been ordered to do. They've been ordered to leave, to go nowhere. And your boss and our elected representative is going to do nothing, is going to go home for the weekend while those people are about to be bombed tonight. I really appreciate you being We're here. We're going to be here until we get word from the senator that she is going to do everything in her power to stop this genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. Básicamente, estos activistas en Boston se van a la oficina, ¿no? de la senadora y le dicen, oigan, necesitamos que hablen y que se pronuncien en contra de estas injusticias. Les están pidiendo a los habitantes de la Franja de Gaza, que son 2.1 millones de personas, que desalojen, así de simple y así de sencillo, que desalojen su propio territorio, porque básicamente Israel les está diciendo o se van o literalmente nos vamos a encargar de que nuestro ejército termine con ustedes, porque ustedes nos están atacando, ¿no? Pero no son todos los palestinos, es este grupo de guerrilleros de Palestina llamados Hamás los que emprendieron esto, obvio, después de todos estos años que les estoy contando de invasión. No justifico a ninguno de los dos, estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo, pero repito, por lo menos vemos este grupo de activistas diciendo, pues no puede existir este genocidio. Por acá tenemos a otra persona aquí en Estados Unidos. Ella literalmente decide pues alzar su voz y gritar lo que lastimosamente muchas personas pues no pueden hacerlo allá en Palestina. Escuchémoslo. From the river to the sea, from the river to the sea, Palestine will be free, Palestine will be free. Who is the terrorist? Who is the terrorist? The United States of America. The United States of America. The biggest purveyor of violence around the world. The biggest purveyor of violence around the world. We have the historic responsibility of defeating Israel colonialism and U.S. imperialism, because they are both married at the hip. You can't have one without the other. So we are here in solidarity, because ain't no one free until Palestine is free. Qué fuerza, increíble. Si bien no se trata de poner, repito, de qué lado tenemos que estar, se trata de hablar por los que lastimosamente no tienen esa voz para defenderse. No tienen recursos, no tienen medios, no tienen ninguna manera. Hay que ser claros y ver que aquí hay gente que se está viendo afectada de las dos partes, pero
No es posible que los medios de comunicación tradicionales solamente se vayan hacia un solo lado, ¿no? No ifs. Ay, Dios, escuchemos el siguiente. We're with the Palestinian resistance 100%. No ifs, no ands, no buts, no equivocations, no apologies, no condemnations. We don't need to go any further than that, right? Some people want to criticize the table manners of a starving person. You don't criticize the table manners of a starving person. You let them eat, right? You want to talk about, well, they shouldn't be doing things this way or they should be doing things that way. All right, get your boot off my neck and then we'll talk. Right? It's like this occupation has been going on for however many years. Stop the occupation and then we'll talk. Then we can talk about table manners. Then we can talk about this tactic and that tactic, right? But what happens is every single time is that we zoom in on the details and we forget about the bigger picture. And that's why we say Palestine has to be free first, period. And then we'll talk. We're with the Palestinian resistance 100%. Él dice, claro, hay que exterminar estos grupos de resistencia de Palestina, en este caso el grupo de terroristas de Hamas. Pero dice, no podemos arreglar este problema. Es como si a una persona tuviera hambre, ¿verdad? Y se sentara en tu mesa a comer. Una persona que lleva muchos días sin comer y empiece a comer desmedidamente y tú le digas, oye, no, espérate, esa no es la manera en cómo te sientas en una mesa y tienes que comer. Esa no es como tendrías que tomar el tenedor y sentarte y comportarte en la mesa. No, ¿verdad? Uno no lo hace de esa manera. Uno deja que la persona coma y que supla las necesidades humanas que tiene primero y después sí se sientan y hablan de los detalles. Entonces, básicamente lo mismo. No podemos decirles a ellos no se defiendan, no hagan nada al respecto sin delimitar realmente cuál es el origen del problema. Y el origen del problema es devolverle al Estado palestino pues su territorio y que dejen de invadirlos. Después sí se sientan y acomodamos esos detalles que hacen falta. Pero no hacer de otra manera, las cosas claras y como tienen que ser. Por petróleo. Este discurso lo había dado el presidente Petro, que inclusive lo trajimos por acá en otra ocasión hace poco, o sea, unos días antes de que todo esto se diera, y me gusta mucho como inclusive nombra a Palestina casualmente, obviamente sin saber que todo esto iba a pasar, pero escuchemos. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky en Ucrania son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Se olvidaron. ¿Ustedes sabían que hay una campaña en estos momentos de los medios de comunicación tradicionales en Colombia en contra del presidente Petro, donde, bueno, pues básicamente dicen que está siendo manipulado por Rusia y por otros intereses y que Colombia se va a volver como Venezuela y que el socialismo y que, en fin, todo este tema, ¿no? Porque pues es una persona que está mostrando que lo que prima es la vida, no importa de quiénes sean. Y porque por primera vez en la vida un presidente de Colombia no decide continuar con los lineamientos y el discurso que exige Estados Unidos. Y entonces le dicen, claro, estás apoyando a este grupo de terroristas de Hamas porque no te estás pronunciando fuertemente en contra de ellos cuando él trata de decir simplemente no deben de haber guerras y se tienen que ver las dos partes. Recordemos también que los orígenes políticos del presidente Petro vienen justamente de un grupo al margen de lo que los gobiernos tradicionales esperan o un grupo guerrillero, el M-19, ¿no? Entonces su pensamiento un poco diferente y rebelde pues no es de gran agrado para muchas personas que han sido conservadores por muchísimas generaciones en Colombia, ¿no? Este tipo de videos que nos duelen y que pueden ser un poco amarillistas son necesarios porque hasta que no nos humanicemos y hasta que no veamos el dolor en el otro, hasta que no nos pongamos en sus zapatos, no vamos a poder
entender que tenemos que hacer algo y que tenemos que de verdad ponernos en pro de cambiarlo. روح يا عالم انقذونا يا عالم في عرض الله الحقونا قبل ما نموت خالص طلعوا لنا العيال نروح وين نروح هنا كلها خربانه زي كده وين نروح ناشد العالم الأمة الإسلامية اللي بتعرف الله تنقذنا احنا مسلمين انتوا يا عرب وقفوا معنا احنا اخوانكم حرام عليكم ولا عسكري والله العظيم ما في عسكري هنا كلنا مدنيين ولا مقاوم هنا ولا اي واحد شايل ابره مش طلق وزي ما انتم شايفين كل حي بحاله تحت الارض الحمد لله ربنا طلعنا بالسلامه ضربوا فوسفور علاش بتضربوا فوسفور على مدنيين روح يا Dice él, bueno, aquí estamos, ¿a dónde quieren que nos vayamos? Alguien que nos ayude antes de que empecemos a morir. Tenemos que sacar a nuestros niños desde los escombros. Todo aquí está destruido. Hacemos un llamado a todos los musulmanes, a todos los árabes, a todas las personas, pues que vengan y nos ayuden. Dice él, dice, todos somos hermanos. Aquí nosotros no somos militares. Vean, no tenemos nada con que pelear. No, somos civiles, comunes y corrientes. Aquí no hay militares. Aquí nadie está peleando. Aquí nadie está cargando nada, absolutamente nada. Dice, vean, esto es nuestro vecindario. Esto es así, sáquenos de aquí de una manera segura. La impotencia que deben sentir ellos. Además dicen, los israelíes nos atacan con el fósforo, que es un contaminante que atenta contra la vida de los seres humanos y de las especies animales también, que está prohibida por estas organizaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero que está prohibida, pero que aún así los israelíes la pueden utilizar y nada pasa en el mundo, ¿no? Qué triste, qué fuerte. Veamos este otro. The 24-hour notice to the people in northern Gaza to leave their land, homes and hospitals is outrageous. This represents an attack on medical care and on humanity. We are talking about more than 1 million human beings. We have consistently seen dehumanizing language, and this violence is a manifestation of that. Unprecedented doesn't even cover the medical humanitarian impact. Gaza is being flattened. Thousands of people are dying. This must stop now. We condemn Israel's demand in the strongest possible terms. Dice estamos hablando, 2.1 millones de personas son notificadas de un día para otro y básicamente les dicen, váyanse de acá o si no van a sufrir las consecuencias, ¿no? Eso es lo que ella dice, o sea, esto tiene que parar, esto no puede seguir siendo así. Y que nadie haga al respecto. Vemos también que otra de las consecuencias y presiones por parte de los israelíes que han tomado tanto poder y tanto territorio es que tengan el manejo también de muchos recursos que les lleguen o no a los palestinos. Entre esto está el agua, la comida y la electricidad. Y vemos acá como inclusive, pues obviamente en los hospitales, la gente no puede ni siquiera tener lo básico, la electricidad, que en estos casos es indispensable para la vida. حال لا سمح الله توقفت هذه المولدات ستصبح هذه المستشفى عبارة عن مقبرة جماعية. المولدات في مجمع الشفاء الطبي لا تكاد تكفي إلى 3 إلى 4 أيام على أقصى تقدير. Gaza's medical facilities are in crisis after Israel blocked electricity, food and fuel from reaching the territory. أغلب الحالات في الحضانة البروتوكولات العلاجية تعتمد على التيار الكهربائي وطبعا لأنه أغلبهم بيعتمدوا على التنفس الصناعي وفي حال انقطاع التيار الكهربائي ستحصل كارثة خلال 5 دقائق. International groups are negotiating with Israeli authorities to deliver humanitarian aid. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. It's almost as bad as it gets. I think it is going to deteriorate even further with the expected ground invasion. El mundo se están preguntando si deben o no actuar, si deben entrar o no otros países en cuestión, sí, para hacer la paz, ¿no? No para generar más guerra. La realidad es que muchas de estas personas siguen pasando los días y se siguen necesitando más agua, más comida, más recursos.
No es una cuestión de decir, ay, ¿será que sí queremos solucionar estos conflictos mentales para entender qué hacer o qué no hacer? Mientras está la realidad que ellos viven después de... Tell you, you're saying you're just now coming onto social media and you're talking about, oh, these poor Israelis. Then let me tell you, you're saying that because you think it makes you a good person or you want to think of yourself as a good person. Well, I'll tell you to your face, you're not a good person because you're not disturbed actually by human suffering. If you were at all concerned about human suffering, then you would have been concerned about the human suffering of the Palestinians my entire lifetime, because they've been victimized daily my entire lifetime for decades, probably your entire lifetime, because you're probably younger than me. So if you're just now coming on to esta tendencia que tenemos en las redes sociales de poner banderas de un país, del otro, de apoyar, de no, o sea, no lo hagan, porque están de verdad pasando por ignorantes. Porque no se trata de poner la bandera de decir, we stand with Israel, or we stand with Palestine. No, we stand with humanity. Nos tenemos que poner de pie y defender la humanidad, ¿no? Pero sí hay mucha gente que pasa vergüenzas, pasa cosas, y yo veo a estos ciertos políticos o a estas ciertas figuras poniendo una bandera y poniéndose de un lado. Yo digo, no, es que ahí no es así. Esta estudiante describe cómo es la vida en medio de la guerra, ¿no? Y ella básicamente dice, bueno, pues si voy a morir, o sea, me da lo mismo, no tengo a dónde ir, en mi casa o afuera de mi casa, no estoy segura y vivir o morir, pero pues en mi tierra o en mi casa, ¿no? Cerca de los que amo. If I'm gonna die in my house. Gaza is no longer a city to live in. It's a ghost town. All the places I work in is destroyed by now. The university, in my graduation year, I don't think I'll ever graduate by now. And I haven't slept in 2 days. Every time I close my eye, I either hear a bomb or see a light or hear a noise or hear a scream or hear a neighbor evacuating. So I'm like, should I evacuate now or should I just wait for my death in my own house? This time there's no safe place around. Yesterday we have to evacuate the whole building. I have to leave my room, my house and my memories to go to a place that is no safer than my house. So we had to return back home because if I'm gonna die, I'm gonna die in my house. Si yo voy a morir en mi casa. Dice, no he podido dormir en 2 días. Escucho bombas y cosas que pasan a mi alrededor. Escucho a mis vecinos evacuar. Debería yo irme, decido irme. Después veo que no hay un lugar seguro, mejor vuelvo. Finalmente, ¿qué más da, no? Dice, ni siquiera sé si me va a poder graduar de mi universidad. Todo está, pues, en un complejo desorden, ¿no? Y en medio de esta guerra. Vean las palabras de Joe Biden. Si no hubiera un Estado de Israel, nos tendríamos que haber inventado uno. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Ustedes se preguntarán también por qué, ¿no? Recordemos que todo esto son cuestiones políticas. Hay demasiados personas que tienen un origen israelí, que practican también la religión judía, que tienen mucho poder, mucho dinero, que viven en partes importantes aquí en Estados Unidos, como lo es Nueva York, siendo la segunda ciudad donde más israelíes viven. Y estos empresarios también están confabulados de la mano. Ellos también son dueños de compañías importantes como Hollywood y como muchas otras industrias y otros negocios, inclusive del no-por y de muchas otras cuestiones, ¿no? También, ¿cuál es el interés entonces de Estados Unidos? Ya lo sabemos, territorio, recursos y demás. Me gusta lo que esta persona dice, esta señora, porque básicamente rescata por fin a los seres humanos que hay detrás de la problemática. O sea, la parte humana. I lived in Jerusalem. I lived in the West Bank. There's a big difference between a Palestinian
and Hamas. Palestinians are basically like you and me. They just want to live peacefully without conflict. However, Hamas, they are a group of young people that have been groomed since birth by Iran corrupt officials, not the Iranians, but the corrupt officials, for their goal is the destruction of the United States. Bottom line, these infants were stolen from around the world. They represent every culture, Caucasian, Chinese, Hispanic, Arab, but they rep every culture in the world. They were groomed to kill. They have no conscience but to kill and to follow instructions. Our borders, the last 2 years, hundreds of thousands of Hamas implants are throughout our country. So be aware. Como dice ella, estos grupos de terroristas como los Hamas no son solamente de un único origen, son personas jóvenes en su mayoría que han crecido bajo esta política de exterminar y de pues estar en pro de ciertos intereses, tanto de los palestinos como de muchas otras organizaciones detrás, ¿no? Con la única finalidad de exterminar tanto pues a los israelíes como a los Estados Unidos y a todos los demás países que estén apoyando a los israelíes. Pero hay muchas otras cosas. Captives to free. Me gusta como los jóvenes hoy día, ya hablé como si fuera una viejita, los jóvenes hoy día están más despiertos, pero eso es bueno, entienden más cosas que las redes nos han permitido que antes no. Israeli soldiers and civilians and brought them back to Gaza. But why is Hamas using this tactic? It's because they're hoping Palestinian fighters have kidnapped dozens of Israeli soldiers and civilians and brought them back to Gaza. But why is Hamas using this tactic? It's because they're hoping to exchange them for thousands of Palestinian political prisoners. Right now, Israel is holding over 5,000 Palestinians, including 170 children and 33 women in their jails, where they face a series of extreme human rights violations. And Hamas has said they have enough Israeli captives to free all of them. Because Palestinians know that in the eyes of Israel and much of the international community, Israeli lives are far more valuable than Palestinians. And this was proved in 2011 when this singular captive Israeli soldier was exchanged for 1,027 Palestinian political prisoners. If the world placed real value on Palestinian lives instead of allowing Israel to occupy, assault, imprison, and kill Palestinians on a daily basis, maybe the current situation would be different. Palestinian fighters. Una de las cosas que este grupo de terrorista, el Hamas, ha hecho es secuestrar israelíes. Obviamente bajo ninguna circunstancia el secuestro es una buena metodología, pero ustedes se preguntarán, dice ella, ¿por qué esto sucede? Bueno, pues porque hay miles de presos políticos palestinos en manos de israelíes. Muestra ella el ejemplo como con un solo israelí que se tenía secuestrado por el grupo de los Hamas, pues este soldado fue liberado y dieron a cambio 1,207 palestinos. Como quien dice, por una vida de los israelíes te damos 1,200 palestinos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la equivalencia a lo que representa la vida humana cuando debería ser igualitaria? Y se preguntan el por qué se generan estas estrategias. Pues ella lo está diciendo para que se puedan liberar a los palestinos. 1,100. Over 5 days earlier this month, Israel attacked and bombed Gaza 323 times. 10 civilians were killed, 1,100 people displaced. More than 150,000 Palestinian civilians have been killed or injured in Gaza and the West Bank since 2008. 33,000 of those were children. The EU stands by and watches this happen and calls Israel our friend. We construct houses and schools in the West Bank, the Israelis come and destroy them. We cannot consider ourselves a union of values and continue to call Israel our friend. We need to have this conversation, but in light of the time constraints that we are now already under, and the positive remarks by some of the other groups that they will facilitate a full and necessary debate on this in June, I withdraw it on that basis.
Hace 5 días en este mes, voy a traducir lo que dice ahí. Hace 5 días, Israel atacó y bombardeó a Gaza 323 veces. 10 civiles fueron... Esas palabras a veces YouTube es muy sensible. Les quitaron su vida, por no decir otras palabras. 1.100 personas fueron desplazadas. Y más de 150.000 civiles palestinos se les ha quitado la vida, tanto en Gaza desde el 2008. 33.000 de esos palestinos eran niños. Y Estados Unidos simplemente observa lo que pasa y le dice a Israel que es nuestro amigo. Y ellos simplemente van y destruyen. No podemos considerar a amigos que tengan esos ideales y no podemos llamar a los israelíes nuestros amigos. Tenemos que traer esta conversación y mostrar la realidad, ¿no? Miremos un antes y el después. Lo que deja las guerras, señores. Esta chica muestra lo que les estaba yo diciendo a ustedes del tema de cómo pues llega un punto en el que por más ayudas que se envíen, porque habían mostrado muchos videos en los que países en frontera o países aledaños llevaban recursos de comida, de agua a los palestinos, pues esto va a llegar a un punto en el que va a colapsar. Vean lo que ella cuenta. So about the water, because there is a little amount of water, we all the members of the family share a little amount of water. So my share was 500 millimeters for the whole day. And now while I'm shooting, a little kid took the water from my bag and just ran away. It's not stealing, he's in need, but now I don't have water until the end of the day. This is catastrophic. I don't know how do you read the problem, how do you read the situation, but today is 10 times worse than yesterday, 100 times worse than the first day. Okay, Gaza is collapsing. So, dice ella, bueno, básicamente me dan una botella de agua, pero viene un niño y me la toma, sale corriendo. Dice, ya entiendo sus necesidades, pero también tienen que entender que esto está cada día empeora más la situación. La comida, el desespero, el hambre, la sed. ¿A dónde van a llegar? ¿No? Yo pienso que esto cambiaría si nos pusiéramos un poco más en los zapatos del otro, ¿no? Aquí vemos cómo personas en Estados Unidos, en este caso en la Universidad de Columbia, protestan justamente para que esta situación pues no siga pasando en Palestina. Y con este video vamos a terminar porque quiero mostrar que hay gente despierta aún, hay gente que entiende que lo que prima acá es terminar esta guerra y mostrar que tenemos que ponernos en pro de la humanidad sin importar de aquí o de allá y mostrar lo que los medios de comunicación no muestran. Pues mijos, esto era básicamente lo que yo quería mostrarles, lo que quería compartir con ustedes, y es que nos enteráramos un poquito de cómo ha trascendido este tema y del apoyo que la gente le ha dado a los palestinos que lastimosamente no tienen voz, y hay que decirlo, es una guerra entre David y Goliat por unos intereses de unos cuantos. Repito, no tienen la culpa los israelíes, la gente de a pie, ni los judíos que practican su religión a su manera, siempre y cuando no se vea afectado las demás personas, ¿no? Entonces, el punto aquí es
Como en Palestina les dan la oportunidad de que vengan estos refugiados israelíes que practican el judaísmo y cómo ellos se vienen a adueñar de su área, de su territorio, de sus costumbres, de su gente, de todo, y empiezan a esparcirse. Y ahora que pues los palestinos vienen a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se pronuncian después de todo esto que ha pasado y el mundo lo muestra de otra manera. Entonces, repito, prima la paz de las familias, de los niños, de las mujeres y de los hombres que también tienen que sacrificarse para simplemente estar jugándole a una guerra que les conviene a unos pocos allá arriba. Así que espero que con esta información pues hayamos podido ver un poco qué está sucediendo con respecto a esta problemática. Yo quiero tener fe y quiero pensar que las cosas van a mejorar. La solución a esto es, como se ha pronunciado el presidente de Rusia, Putin, el establecimiento de 2 estados. Esa es la solución. Mientras Estados Unidos apoya solamente a los israelíes, por otro lado, México se queda con las manos atrás, por así decirlo, y dice debe primar la paz, lo cual estoy completamente de acuerdo. Y Rusia y China están en acuerdo de que se produzca la creación clara de 2 estados, tanto el estado de Palestina como el estado de Israel, y que puedan pues convivir en esta área sin que se haya necesidad del exterminio de una sola comunidad, por así decirlo. Mis queridos, como siempre los estaré leyendo aquí en los comentarios, me quedaré muy pendiente para que intercambiemos ideas. Si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en un próximo video, háganle a ver, chao pues.